Hola amigos, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Les voy a compartir una aterradora historia. Este relato se trata de unas personas en un pueblito del estado de Veracruz que eran muy pobres o humildes, que no tenían ni para comer, usaban guaraches y el señor de esta historia quería comprarse unas botas, pero pues no le alcanzaba el dinero. O se calzaba o comía, o viceversa. Él se casó muy joven con su mujer, creo que tendrían como 17 años. Pero era un nahual malvado porque le hacía bromas a su esposa. Se le convertía en diferentes animales, generalmente en tigre, en burro, en caballo y últimamente se le convertía en un toro negro. Este relato es muy interesante y me lo acaban de compartir esta semana. Cuenta o trata del poder que tiene un nahual y la forma en que pierden su capacidad híbrida para mutar de humano a nahual o viceversa. Es muy interesante. Lo estuve leyendo todo el día y trata de algo que yo jamás había escuchado. A un nahual lo puedes bloquear, como ya les he dicho, con sal, con ajos, con balas bañadas en cáscara de plátano, con balas con sal negro o ajo y también con agua bendita. O también a la punta de la bala le puedes hacer una cruz con saliva. Pero bueno, este relato que les voy a contar nos indica cómo un nahual puede debilitarse, perder lo que es su poder mágico o lo que es la parte que lo vuelve vulnerable y queda a merced tuya para que aniquiles, acabes con él o de plano para que lo sometas. Para esto les pido de favor que apaguen la luz, que abracen a los niños, que les voy a contar este relato que lleva por título Sangre de Nahual, relato del abuelo Nahual que perdió su poder a causa de un machetazo. Amigo Chemo San Juan, buenas noches. Del pueblo donde soy, los nahuales tienen mala fama y son perseguidos por la gente, especialmente los que ya saben cómo bloquearlos. Los más viejos cuentan que si una especie de animal que se vincula a la vida es un nahual, y muchos de ellos nacen, se hacen o se crean. Pero bueno, una historia dice que cuando un nahual muere, la persona que está con él, si es herida en batalla, pues también muere. Pero hay algo raro en todo esto del don del nahualismo. Te digo que yo tengo un tío que tiene el don de la metamorfosis híbrida del nahual. Esto porque se lo heredó el abuelo. Y un día a mí me tocó verlo cuando su nahual vino a lamerlo. Así como lo escuchas. Esa vez mi tío estaba lastimado y vino su nahual a curarlo. La verdad yo nunca vi a la bestia, solo miré la actitud que tomó mi tío, cuando su nahual, al parecer, estaba cerca de él. Recuerdo que ya casi estaba cayendo la noche, y esa vez fui a la tienda, que estaba como a 2 calles de la casa, de allí de la abuela. Esa vez tuvo un problema, y solo vimos que andaba caminando de un lado para otro, como quejándose, pero también hablaba solo, como si estuviera con alguien, e incluso hasta creímos que estaba loco. Recuerdo que esa vez que regresé de la tienda, me ordenaron que me viniera corriendo a la casa, pero yo no entendía por qué. Al final de cuentas obedecí, porque mi tía salió y me gritó que me metiera a la casa, pero con los ojos tapados. Pero les juro por Dios que alcancé a ver que mi tío se estaba revolcando en el piso y se parecía mucho a un perro. De hecho, gritaba del dolor. Pero, señor Chimo San Juan, dicen mis tíos más grandes que todo esto fue culpa de mi abuelo, porque él era un nahual. Ahora le voy a explicar por qué o en qué se basaban. Al parecer, en su juventud, mi abuelo fue tan pobre que no tenía ni para comprarse un par de botas, y en ocasiones ni para comer. Fue por ese motivo que por medio de un libro, él adquirió el poder, haciendo un pacto con el diablo, esto en un lugar llamado Guayapan,
en el estado de Veracruz. Le cuento que mi abuelito se casó sin imaginar lo que le pasaría. Pero bueno, por su parte mi abuelita se juntó con este hombre y ella nos contó que siempre solía asustarla, y más cuando salía a lavar ropa al arroyo y en ocasiones camino al campo de maíz. Al parecer al abuelo le gustaba convertirse en diferentes tipos de animales para espantar a la abuela, pero principalmente en un enorme toro, uno de color negro, uno que echaba fuego por la boca y con unos enormes ojos rojos. Pero en ocasiones el abuelo Nahual se transformaba también en una cabra negra, así como el diablo. La pobre de la abuelita ya no se aguantaba el miedo, porque era muy chica, y también porque no tenía a quien recurrir, ya que sus padres la habían corrido de la casa. Eso sí, jamás imaginó que esa aterradora bestia Nahual era su propio marido. Dicen que el diablo le dijo al abuelo que antes de utilizar el oro que le dio, este debía de entregarle algunas almas, principalmente de familiares. Por ese motivo, aún no podía gastarse ni una sola moneda o plata que le dieron al abuelo, ni tampoco le podía contar a su mujer, quien de seguro al enterarse lo abandonaría. Ambos eran de 17 años de edad y vivían humildemente en una casita hecha de paja en aquellos años. Pero bueno, después de mucho tiempo, por fin el abuelo se pudo gastar el oro que le dio el diablo, y lo primero que hizo fue comprarse harta comida y unas botas que eran su sueño. Por otra parte, a la abuela le compró todo lo que quiso, y a pesar de que ella le suplicó de que se fueran de allí porque le daba mucho miedo, el abuelo le dijo que eso jamás, que nunca se lo permitiría. Por ese motivo, se tuvieron que quedar a vivir allí. Cuentan que nacieron mis tíos y mi madre, y que a pesar de tener ya muchos años, la abuela seguía viviendo con un nahual, sin imaginar que este era el mismo que le asustaba en las madrugadas solo por diversión. Cuenta la historia que un día, de otro pueblo vino un hombre para retar al abuelo, y resulta que este también era un nahual, pero no muy fuerte, y en un enfrentamiento, el abuelo perdió el poder, cuando en esa riña, el otro hombre le dio un machetazo en el brazo, y al abuelo le empezó a escurrir toda la sangre. Esa vez eran las 3 de la mañana, y a la abuela le fueron a avisar a su casa que su esposo se estaba peleando con un señor, uno que lo quería robar, que al parecer venía de otro pueblo, pero cuando la abuela llegó no imaginó lo que estaban mirando sus ojos. Allí a medio camino se estaba peleando un enorme felino, parecido a un tigre, pero con un lobo gigante, y que en una de esas se descuidó el lobo, y que el tigre tomó un machete y le cortó la carne al otro nahual, el cual era el abuelo. Por ese motivo mi viejo perdió la batalla, y al ver el enemigo que el abuelo estaba mortalmente herido, este corrió para esconderse antes de que el sol lo quemara. Al quedar herido el abuelo, ya no tuvo la suficiente fuerza para mutar su cuerpo de animal otra vez a humano, y que en ese momento los perros del pueblo se le acercaron y lo comenzaron a lamer, sin miedo a la sangre del nahual. La pobre de la abuela había visto todo, y tarde comprendió de dónde salieron los lujos y riquezas, pero lo que en verdad le dolió fue saber que vivió engañada por más de 15 años. ¿Pero qué rayos pasó? ¿Y por qué motivo el rival acabó con el abuelo? Bueno, cuenta la historia que si un nahual lo cortas con un metal y lo desangras, este en automático pierde la mutación híbrida y además el poder y queda a merced de ser aniquilado por cualquiera. Por desgracia el abuelo sobrevivió esa madrugada, pero desde allí ya nunca fue el mismo. Es más, nunca pudo convertirse en una bestia. Desde esa vez la abuela, molesta y asustada, tomó las pocas cosas que tenía, agarró a sus hijos y se largó de ese pueblo.
Dicen que meses después el abuelo murió de un infarto, uno fulminante, por algo que vio, algo que entró a su casa, y que al final de cuentas de nada le sirvió tener tanto dinero, propiedades y cosas, y además de haber pactado con el diablo, porque al final de cuentas nunca pudo disfrutar nada con su familia, porque terminó perdiéndolos. Gracias. Relato escrito, adaptado y contado en vivo por Chemo San Juan, de los eventos reales de la señora Fátima Cristal. Amigos, durante muchos años he estudiado, he escrito acerca de los nahuales, he documentado, he viajado a diferentes lugares, he entrevistado a mucha gente de diferentes pueblos, ciudades, incluso de los Estados Unidos. Jamás había escuchado que si un perro lame o absorbe la sangre de un nahual lo debilita. Esto yo no lo sabía, pero aquí con lo que nos acaban de contar queda comprobado que cuando un nahual queda herido, debe de cuidarse de que otro animal no lama su sangre, porque al final de cuentas le quita la mutación híbrida y es presa fácil para que el enemigo acabe con él. Relatos de nahuales hay muchos, pero estos que te cuento son relatos de rancho, que llegaron a pasar alguna vez, que son eventos reales acontecidos en pueblos, ciudades, incluso hasta en la Ciudad de México, en otros países de Centroamérica y Sudamérica. Por eso una vez más les pido de corazón que si me estás escuchando en en alguna otra parte del país, en los Estados Unidos, en Centroamérica o Sudamérica, compárteme tus relatos reales. Los vamos a contar en vivo. Gracias. Eso es todo por hoy, amigos. Que Dios me los bendiga, que me los cuide mucho y que tengan una excelente noche. Gracias y hasta mañana.